Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Les Herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Digamos que ahorita es muy importante también pensar que ese sujeto político del feminismo es un sujeto que se amplía y que tiene muchas más aristas y también con muchas más complejidades. Entonces es un sujeto que nos invita a pensar no solo en las mujeres cisgénero, en las niñas y en las adolescentes, sino que también nos invita a pensar en los hombres trans, en las personas no binarias, nos invita a pensar desde el capacitismo y desde también las personas migrantes y también desde muchos otros lugares donde se cruza lo étnico y lo racial. Hola a todas, todes y todos, soy Lady Mesa Sarmiento. Y yo soy Juliana Gómez Puerta. Y somos parte del equipo de comunicaciones de la Escuela de Estudios de Género. Acabamos de escuchar una de las intervenciones que hizo Diana Alexa Muñoz de La Voz en el panel de conversación en el lanzamiento del premio Lucy Bartenberg, que tuvo lugar en el pasado 9 de marzo. Las reflexiones de Diane nos ayudan a introducir el tema de este episodio, en el cual abordaremos los debates en torno al aborto en personas trans y no binarias desde el análisis de la estructura cissexista de la ley y de los servicios de salud en Colombia, y donde también hablaremos sobre cómo esta estructura ha afectado la vida de las personas trans y no binarias. En nuestra temporada anterior comentamos la definición de cissexismo y cómo se manifiesta como una estructura de poder desigual en la sociedad. El cissexismo es la creencia de que las personas cisgénero valen más que las personas transgénero y no binarias. Y esto se naturaliza y se distribuye de manera desigual en la vida y las interacciones sociales. Las personas cisgénero tienen privilegios que las personas transgénero y no binarias no tienen debido a esta estructura de poder. Además, el cissexismo se puede entender mejor si se analiza en conjunto con otras formas de opresión, como el racismo, el capacitismo y el capitalismo, y que es importante considerar el cissexismo de manera interseccional para obtener una comprensión más completa de cómo funciona esta estructura de poder en la sociedad. Como venimos hablando durante esta temporada, el aborto es un tema que ha sido ampliamente discutido en diferentes contextos políticos y sociales, pero en el caso de las personas trans y no binarias existe una realidad que a menudo se pasa por alto. La lucha por la garantía de los derechos reproductivos de las personas trans y no binarias es una necesidad urgente, pero su inclusión en la discusión sobre el aborto y la salud reproductiva sigue siendo muy limitada. Las personas trans y no binarias pueden tener diferentes necesidades y experiencias alrededor del aborto que están ligadas a las barreras estructurales cissexistas y culturales que enfrentan. Por lo tanto, es esencial que se preste atención a sus voces en estas luchas que se deben librar urgentemente. Por esto, es importante la elaboración de una política pública integral sobre los derechos sexuales y reproductivos para abordar esta problemática, ya que hasta ahora las políticas públicas han sido diseñadas sin tomar en cuenta las perspectivas de las personas y territorios afectados por la cultura machista, cissexista y criminalizadoras del cuerpo de las mujeres y los cuerpos gestantes. Lo máximo que se aplica a una persona para abortar con Cytotec son 4 a 6 pastillas, dice Daniel. Yo me metí 12, no se vino y tenía 2 meses. Tuve la peor hemorragia de mi vida y no se vino. Ahí se quedó. Busqué a un ginecólogo y me aplicó esta vida y la otra. No se vino. Cuando ya duré 3 días con la hemorragia, se acercó a la camilla y me dijo: Marica, téngala. También me inyectó otra cosa. Pero no me acuerdo qué medicamento llevaba el suero porque yo llegué a buscarlo desesperado. No le pregunté qué me iba a aplicar y solo le dije: Yo la quiero botar o botarlo. No sé qué sea, no quiero tener hijos. Eso no estaba entre mis planes, eso no hace parte de mis proyectos. Este es el testimonio de Daniel, recogido en el fanzine Todes Abortamos, un reportaje creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas con el apoyo de Open Society Foundations. Para profundizar más sobre este tema, hoy nos acompaña Iván Danilo Donato Castillo. Él es un destacado activista colombiano por los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans. Como hombre trans, ha sido un defensor apasionado de los derechos LGBT en Colombia y en Latinoamérica.
Ha liderado proyectos de comunicación para la diversidad, equidad e inclusión y ha trabajado incansablemente para promover la educación sexual y la sensibilización en torno a la identidad de género. También ha sido nombrado por la comunidad LGBT en Bogotá como un líder social trans, participando en movilizaciones trans en distintas localidades del centro y sur de Bogotá, lo que demuestra su contribución como voz líder en su comunidad. Iván, para empezar la conversación, ¿cuáles crees que son los factores más importantes que debemos conocer para desarrollar una mayor sensibilidad y comprensión para poder abordar el aborto en personas trans y no binarias? Bueno, lo principal a entender es que las personas trans masculinas y no binarias, es decir, hombres trans y cualquier otro tipo de expresión transmasculina, y no binaria, somos personas que mientras tengamos el útero en nuestro cuerpo, existe una gran posibilidad tanto de que menstruemos como de que podamos tener capacidad gestante. Entonces, que nuestra identidad de género no impedimento para la naturaleza de nuestro cuerpo y para que podamos tener una capacidad gestante. Una vez entendemos eso, entonces podemos derribar el primer prejuicio, que es los hombres no se embarazan. Y una vez derribamos ese primer prejuicio, entonces podemos abrir toda una ventana de posibilidades alrededor de comprender cuáles son nuestras necesidades. Si entonces los hombres sí se embarazan porque son hombres que tienen útero o personas no binarias que tienen útero y que por eso probablemente tienen una capacidad gestante, entonces ¿cuáles son sus necesidades, no? Entonces, a partir de eso surge lo primero, y es que yo tenga una capacidad gestante no elimina mi identidad de género. Es decir, lo que biológica y naturalmente mi cuerpo es respecto a mis órganos internos y externos no tiene nada que ver como tal con que yo pierda mi identidad, que es algo completamente diferente a lo biológico, ¿no? Entonces, eso no elimina mi identidad. Yo no dejo de ser hombre por tener capacidad gestante. Esa es como lo segundo. Y lo tercero es que claramente, si tenemos capacidad gestante, tenemos que tener derecho a procesos de salud sexual y reproductiva dignos y garantizados, que nos permitan, pues, tomar decisiones frente a esa capacidad gestante. Hay dos tipos de implicaciones y tienen que ver con justamente aquellas que tienen que ver con el acceso y otras que tienen que ver con el deseo, ¿no? Entonces, si tenemos capacidad gestante, tenemos también una serie de necesidades que sí son diferenciales a las de mujeres cisgénero, que muchas veces, pues que la mayoría no llevan procesos hormonales, sino son de anticoncepción, ¿no? Nosotros tenemos algunas personas trans procesos hormonales, como la testosterona. Esto no quiere decir que todas las transmasculinidades y todas las personas no binarias tengan procesos de hormonización. Y no por eso sus identidades son menos válidas o no por eso no son trans. Pero cuando tenemos estos procesos de hormonización, tenemos unas necesidades diferenciales porque sí hay un cambio en el útero y sí hay un cambio en nuestros procesos hormonales. Claramente pueden llevar a embarazos más riesgosos, que no quiere decir que por eso tengamos que someternos a esterilización forzada. Hay muchos otros factores que tienen, por ejemplo, las mujeres cisgénero que hacen que sus embarazos sean riesgosos, pero no por eso quiere decir que tienen que ser esterilizadas obligatoriamente, ¿cierto? Entonces, asimismo, es importante comprender que el hecho de que nosotros tengamos capacidad gestante no debe ser resuelto a partir de la esterilización forzada, porque no hay nada que resolver frente a la capacidad gestante. Lo que hay que resolver es frente al deseo de la gestación. Entonces, si yo no deseo gestar, pero deseo conservar mi útero, no debo tener una esterilización forzada. Yo tengo derecho a mantener mi útero, yo tengo derecho a tenerlo. Y lo que tengo derecho también es tener acceso al aborto. Entonces, frente a los procesos de gestación, hay unas necesidades particulares que no se suelen tener en cuenta porque como existe el imaginario de que las hormonas no nos permiten quedar embarazados, que es completamente falso, las hormonas jamás son un anticonceptivo, entonces no se generan estudios y no se generan
como capacitaciones al personal médico alrededor de esas necesidades frente a la forma en que las hormonas actúan en nuestro útero, ya sea para llevar nuestros embarazos a término con dignidad y con salud, tanto para nosotros como para los bebés, sino también en los procesos de aborto y en comprender que un proceso de aborto también puede ser más riesgoso para una persona transmasculina si está en un proceso de hormonización y que debe ser tratado de manera diferencial también dentro del proceso, comprendiendo el estado de salud ginecológico que tiene el paciente en ese momento. Además de eso, hay otras necesidades que son más del ámbito social. No solo el hecho de que se tiene que reconocer que sí hay hombres y personas no binarias que podemos quedar en embarazo, sino también el hecho de que los servicios en salud no deben ser diferenciados por género, porque cuando nosotros hacemos un cambio de sexo en la cédula, que es nuestro derecho a la identidad, inmediatamente en muchos de los servicios de salud, aunque esto afortunadamente está empezando a cambiar, aún nos niegan entonces el acceso a servicios de ginecología y obstetricia. Y esto se da porque estos servicios están prediseñados para que solo aquellas personas que se registren como mujeres dentro del sistema puedan acceder. Y entonces todos aquellos que hayamos cambiado nuestro género a no binario o a hombre dentro de nuestra cédula, como es nuestro derecho, quedamos por fuera. Y aunque tenemos la necesidad y tenemos todo el derecho a tomar este servicio, no lo podemos tomar porque el sistema no se lo permite a la EPS. Entonces, desbinarizar y descisgenerizar el sistema médico es una necesidad y un ajuste razonable para que las personas trans podamos acceder tanto a gestaciones dignas y en salud como a derecho al aborto. Teniendo en cuenta el informe realizado por el grupo de investigación ATAC junto con Profamilia, como también el reportaje creado de forma colaborativa en el laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas, ambos informes plantean las dificultades para encontrar información y estadísticas representativas en las instituciones y organizaciones sociales sobre el acceso al aborto en hombres trans y personas no binarias. Iván, ¿cuál crees que es la causa de esta falta de recolección de información y de testimonios? Bueno, hay varias problemáticas que derivan en esta falta de sistematización de experiencias. La primera tiene que ver con el hecho de que las personas trans tememos al sistema de salud porque el sistema de salud suele ser muy violento con nuestras identidades. A partir de eso, entonces, nosotros preferimos la clandestinidad, sin entender la clandestinidad ni satanizar la clandestinidad como algo malo necesariamente. Pero sí es un espacio en el que no puede haber registro, justamente por la protección tanto de las personas y organizaciones encargadas de garantizar el derecho al aborto, cuando el Estado y el sistema de salud no prestan un servicio suficiente, como para las personas que hasta hace poco eran penalizadas por acceder al aborto, ¿no? Entonces, no ha habido la posibilidad de tener un registro real sobre nuestra situación frente al aborto, uno, porque podría significar un proceso de persecución hasta hace poco que se despenalizó, y dos, porque no se puede hacer de manera oficial con tanta regularidad o de manera registrada con tanta regularidad por el miedo que hay al sistema de salud. Otra razón y otro de los problemas que hay alrededor de ese tema, el hecho de que en Colombia no hay un censo de población trans. Lo que hay es un censo de población LGBT y hay un censo de sexo asignado al nacer. Sin embargo, no se cruzan los datos para realizar un análisis alrededor de cuál es la población trans en nuestro país. Entonces, es difícil tener una estadística cuando ni siquiera puedes saber a ciencia cierta cuántas personas somos, porque la identificación pública como personas trans puede también significar un proceso de persecución y de peligro, por lo cual, por ejemplo, censarnos a nosotros, en este gobierno puede que no haya problema, pero en otro gobierno es literalmente darles una lista y una carta abierta para la persecución. Entonces, la población trans no es censada, no hay una ciencia cierta de cuántas personas somos y por ende
hay muchos temas de políticas públicas, entre esos los temas de políticas en salud pública, que no pueden ser resueltos basados en porcentajes y basados en cantidad de población y necesidades específicas de la población censada. Y otro tercer problema ya tiene que ver justamente con el desconocimiento y la falta de capacidad médica para la atención de personas trans. En Colombia tenemos una muy baja capacidad médica para la atención de personas trans. Hay entidades de salud que se han encargado de generar grupos de expertos para la atención de esta población. Sin embargo, en este momento en Colombia solo hay 2 doctores en toda Colombia certificados por la WPAT, que es la organización que se encarga de generar la certificación de procesos de personal médico frente a que se encuentran capacitados para atender personas trans. Es decir, que tienen como un tema de salud integral trans realmente certificado, es decir, que estén avaladas para atender personas trans realmente. Se supone que cualquier persona del personal médico debería podernos atender. Sin embargo, no sucede. Y como no sucede, pues realmente lo que hacen es un poco improvisar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor cirujano que tenemos? Sí, mejor cirujano plástico, tal, listo. ¿Tiene experiencia con personas trans? No, eso no les importa. Lo que realmente les importa es, si es el mejor, entonces vas a saberlo hacer. Y lo suponen. Ese tipo de cosas suceden en general con las personas trans. Entonces, no hay suficiente personal médico capacitado para la atención integral de las personas trans, por lo que las personas trans prefieren no acceder al servicio en salud. Y eso, pues, claramente deriva en que no haya una representación significativa para poder hacer estudios y comprender resultados mucho más concretos frente a nuestras necesidades en salud sexual y reproductiva. Iván, ¿nos puedes ayudar a profundizar un poco en las implicaciones de la clandestinidad del aborto, en particular para la comunidad trans y no binaria? El tema con la clandestinidad es que cuando tú tienes un proceso de clandestinidad frente al acceso al aborto, por ejemplo, no tienes ciertas garantías de reacción. Es decir, la clandestinidad normalmente lo que hace es ayudarte en la prestación del servicio del acceso al aborto e indicarte cómo reaccionar en caso de emergencia en un sistema público de salud. ¿Eso qué implica? Implica traslados, puede implicar una soledad, puede implicar una situación y un sentimiento de soledad derivado del hecho de que antes de la despenalización tú no podías implicar a nadie más en tu proceso de aborto. Entonces, ¿qué hacían? Daban una serie de instrucciones para que tú puedas reaccionar frente a una situación de emergencia en un lugar de salud donde no impliques a nadie más y donde además no puedas explicar la realidad de lo que te sucedió, ¿cierto? Entonces, a partir de eso se convierte en un problema grandísimo, porque si tú no puedes explicar todo lo que sucedió, porque puede ser problemático o podía ser problemático para tu propio acceso al derecho a la salud, pues la atención no va a poder ser, digamos, como que una atención efectiva. La atención no es efectiva, la atención va a estar basada simplemente en la reacción frente a las cosas que le puedan estar sucediendo al paciente en ese momento. Y eso pues genera otro problema, es que cuando la salud no es preventiva, sino que es reactiva, el proceso de reacción puede tener mucho más índice de mortalidad que cualquier otro. No obstante, no todos los procesos de clandestinidad son irresponsables. Por supuesto que hay muchos que son irresponsables. Hay otros que están muy bien capacitados, pero su capacidad de respuesta reactiva es mucho más corta justamente porque en la clandestinidad no hay la posibilidad de tener recursos de altos estándares para la atención integral de las personas en los procesos de aborto. Y ese es realmente el problema donde surge la clandestinidad. Y lo otro es que claramente como se viene de un proceso no médico o probablemente médico pero más artesanal, no hay en el proceso de la despenalización una conexión entre los saberes construidos desde la clandestinidad y los saberes preestablecidos en el personal médico, digamos, ya del sistema de salud. Entonces, todo lo que las personas desde los procesos clandestinos han atendido y han aprendido para atender a personas trans con derecho a acceso al aborto, o más bien que han accedido al aborto,
aun cuando no era un derecho, esos saberes no los están ahora recolectando quienes llevan los procesos en el sistema de salud oficialmente. Entonces se está perdiendo un montón de información que hace que la atención a las personas trans que están accediendo al aborto pierdan, sí, como que pierdan todo ese acceso a la atención, digamos, como basada en evidencia. ¿Tú cuáles crees que son las mayores barreras para el acceso al aborto de hombres trans y personas no binarias después de la sentencia del 2022? Después de la sentencia del 2022, se creyó que las personas trans ya teníamos resuelto el tema, ¿no? Que el nombrarnos como personas gestantes estaba resolviendo el problema. ¿Qué pasa? Eso en palabras suena muy bonito, pero cuando el personal médico y el personal de salud y el sistema de salud sigue pensando que personas gestantes es igual a mujeres, entonces no hay ningún problema resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Hay lo que decíamos con anterioridad, un problema en el sistema de salud de binarismo y cisgenerismo, donde no se reconoce que este tipo de servicios deberían ser de acceso para toda persona que lo necesite y no solo para una cierta población que tienen preestablecida en su sistema. Es un tema burocrático. Mientras los servicios en salud no solucionen ese tema burocrático, igual nosotros vamos a llegar a las clínicas y no vamos a poder acceder, porque va a haber una barrera directa desde el momento de nuestra identidad. Y nuestra identidad sigue siendo un derecho. Así que no podemos no tener derecho a nuestra identidad para tener un derecho a la salud. No podemos quitarnos un derecho para poder acceder a otro. Ese es uno de los problemas principales después de la sentencia. Y el otro es el imaginario colectivo sigue siendo negativo. Entonces se piensa que no es una situación de agregar a personas trans, sino que es una situación de borrado de las mujeres. Cuando todo en esa sentencia dice mujer, 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 y de vez en cuando dice personas gestantes, ¿cierto? Entonces, ahí no estamos borrando a nadie. Ahí lo que estamos haciendo es decir, hey, hay más personas, además de aquellas que se nombran públicamente como mujeres y que son cisgénero, que también necesitan este acceso. Entonces, hay una representación negativa frente a lo que significa personas gestantes que no permite la garantía de los derechos de las personas trans desde un ataque y una mirada negativa hacia la forma de nombrarnos, que ojalá ni siquiera fuera esa. Ojalá algún día no les diera miedo decir hombres trans y personas no binarias, pero mientras les siga dando miedo nombrarnos a nosotros dentro de ese tipo de movidas, al menos el personas gestantes debería funcionar sin que además se nos ataque por eso, porque básicamente se nos ataca por decir, hey, es que tenemos derecho. Ah, pero entonces no te nombres, porque es que si te nombras, ¿cómo te vamos a dar tu derecho? Y es como, pues obvio, porque son dos cosas diferentes. Un derecho no tiene por qué negar otro. Entonces, esa es una barrera social súper, súper importante que justamente deriva en que esos imaginarios sobre que no existimos o que no lo necesitamos terminen afectando directamente a quienes toman las decisiones en los procesos burocráticos en el sistema de salud. Iván, ¿cuáles crees que son las principales estrategias para garantizar el derecho al aborto en personas trans y no binarias? Hay un problema grandísimo y es que, por ejemplo, a las personas no se nos invita y no se nos da mucho el espacio para compartir frente a salud sexual y reproductiva y sobre todo si somos personas transmasculinas. Muchas veces se cree, por ejemplo, que la inclusión del transfeminismo quiere decir entonces que las mujeres trans hacen parte del feminismo. Y pocas veces se tiene en cuenta que es que la agenda transmasculina en derechos sexuales y reproductivos también es una lucha feminista y que el transfeminismo incluye a las transmasculinidades y a las personas no binarias, ¿cierto? Entonces, una mirada más interseccional y menos cisgenerista sobre los derechos sexuales y reproductivos puede permitir que ahora se nos abran los espacios para escucharnos, porque es que nos dicen, es que ustedes no participan, es que ustedes no aparecen, pues es que ustedes no nos invitan. ¿Cómo vamos a hacer si ustedes no nos invitan? ¿Cómo vamos a hablar si no se nos invita a participar en los espacios que tienen que ver con la reivindicación de derechos sexuales y reproductivos? Entonces, el primer paso es escucharnos. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos hoy. A las personas que nos escuchan pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Escuela de Estudios de Género.
Allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género. Pueden escuchar los episodios de esta temporada en el Spotify de Podcast Radio UNAL. Recuerden que esta temporada de Les Herejes está inscrita en el lanzamiento del premio Lucy Bartenberg, en colaboración con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. En el episodio de hoy nos acompañó Iván Danilo Donato Castillo. Los testimonios que escucharon provienen del reportaje Todes Abortamos, un reportaje creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas realizado por Chicas Poderosas con el apoyo de Open Society Foundations. El episodio fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos. Desde Les Herejes queremos seguir mejorando y trayéndoles cosas nuevas. En nuestras redes sociales podrán encontrar un formulario donde podrán escribirnos las sugerencias y comentarios que tengan con respecto al podcast. Si te interesa aprender sobre los estudios feministas y de género y profundizar en el tema tratado en este episodio, busca la BDF, la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta. Cuenta con más de 2.000 textos para la consulta y descarga. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.